Dejadme que también en el ámbito político, ayer por primera vez el vicepresidente segundo del Gobierno compareció en una rueda de prensa de la gestión de la crisis por el coronavirus. Ha encontrado el vicepresidente Pablo Iglesias la puerta de entrada con todo lo que está pasando en las residencias, pero lo cierto es que el Gobierno entero está trabajando para esta crisis. Hay algunos que tienen más visibilidad porque son los ministerios directamente implicados, ministerios que le corresponden a miembros del Partido Socialista. No había ningún ministerio de Podemos implicado directamente en la gestión de la crisis. Y ayer Pablo Iglesias, encontró, José Luis Sastre, esa puerta de entrada en ese gabinete de crisis. Eso que había dicho Pablo Iglesias, que se aislaba después del positivo de Irene Montero, pero ya fue a la Moncloa para el Consejo de Ministros que aprobó el estado de alarma. Un consejo que se alargó varias horas con un vivo debate. También lo reconoció ayer en esta rueda de prensa, que los debates pues no tienen por qué ceder, sino que quizá continúan dentro del Ejecutivo. Y ayer acudió el vicepresidente segundo también al edificio en el que se ofrecen las ruedas de prensa para dar la suya propia. Medidas junto al ministro Illa, medidas para las residencias anunció, aunque antes de ir a ellas pues hizo algunas reflexiones, tú lo decías antes, de carácter más político, por ejemplo, sobre la crisis del año 2008. Hay que aprender de los errores de 2008 y garantizar que esta vez sí la gente afronta esta crisis con la máxima seguridad. Porque seguridad ante el coronavirus significa, por supuesto, que la sanidad mantenga su capacidad de atención a todas las personas que lo necesiten. Seguridad significa que se cumplen las medidas del estado de alarma para frenar el virus. Pero seguridad significa... Reflexiones también de Pablo Iglesias sobre el papel del ejército. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo. Incidencia en las medidas sociales como las que impulsa su partido, Unidas Podemos, y anuncios sobre las residencias, un plan que definió como un escudo social. Este escudo social que tiene fundamentalmente dos ejes. Por un lado, una flexibilización de la regla de gasto de 300 millones de euros. Que hoy mismo va a discutir con las comunidades. Fue, ahora lo recordabas, la primera comparecencia de Iglesias desde que se decretó este estado de alarma junto al ministro Illa. De hecho, y quitando al presidente, todas las comparecencias de esta crisis pues las habían hecho esos 4 ministros que enunciabas, que son los que gestionan la emergencia, que son Illa, Marlaska, Ábalos y Robles. Los 4 son del PSOE. Ahora, por lo que contaron ayer en la Moncloa, pues Illa delega las competencias de los servicios sociales en el propio Pablo Iglesias. Claro, y eso llama mucho la atención, porque nos están pidiendo a los ciudadanos responsabilidad, y los ciudadanos estamos asumiendo esta crisis del coronavirus con toda la responsabilidad del mundo, con este aislamiento. Nos piden que cuando haya un positivo en nuestro entorno mantengamos la cuarentena, esos 14 días sin salir, permanecer aislados, porque insistimos, y lo decía antes Emilio, el contacto de persona a persona es lo que contagia el coronavirus. Irene Montero, pareja del vicepresidente segundo del Gobierno, positivo en coronavirus, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, saltándose la cuarentena. Se la saltó en aquel Consejo de Ministros y se la volvió a saltar ayer otra vez para esa comparecencia ante los medios de comunicación. Berna, ha habido desde el principio, y lo hemos visto porque ha habido consejos de ministros maratonianos en los que la parte de Unidas Podemos ha querido dejar bien clara a través de filtraciones, a través de declaraciones, a través de tuits, cuál era la aportación de Unidas Podemos. Yo creo que aquí hay una cosa clara. Yo creo que a estas alturas de partido todos los ciudadanos sabemos que esto es un gobierno de coalición, que esto es un gobierno que tiene ministros del Partido Socialista y que tiene ministros de Unidas Podemos, que unos tienen unas materias en sus manos y que otros tienen otras materias. Y sabemos, los ciudadanos, y por eso estamos tranquilos en una crisis como esta, que están trabajando todos en la misma dirección. Con lo cual, yo no sé si es necesaria una sobreactuación o una reivindicación constante de lo que hace cada uno. Sí, ha quedado claro que no tenía vela en este entierro públicamente y ayer la consiguió, ¿no? Y es un poco penoso, francamente. O sea, convertir esto en un juego de vanidades creo que es lo que menos se necesita en este momento. Asume la gestión de la cuestión de las residencias, de lo social, estupendo, pero claro, hágalo. Es que le pero toca. Ayer seguían muriendo ancianos en las residencias no medicalizadas. Entonces, pónganse a ello, pero quiero decir, hizo un discurso tan político, casi de presidente de gobierno.
necesitamos discursos políticos, yo no digo que no, pero yo creo que es el momento en que necesitamos un discurso político único, posiblemente, de un presidente, y de hecho, hasta Pablo Casado, en la última comparecencia de Pedro Sánchez, si no me falla la memoria, dejó de salir como estaba saliendo. Oye, que salga si quiere, o sea, yo no voy a hacer sangre, porque estamos en una crisis humanitaria y lo principal es otra cosa. O sea, yo creo que tampoco ha habido muchos errores también del gobierno, pero no es el momento de hacer sangre ni con él, ni con el gobierno, ni con Iglesias porque salga, pero en fin, ha quedado muy claro que ha querido su velita en el entierro y bueno, la va a exhibir. Hombre, brevísimamente, a mí me parece que está claro que para el señor Iglesias está por encima su ego que la epidemia. Está claro. Su ego está por encima de la epidemia. En la lucha contra la epidemia, por eso que hemos dicho de la ruptura de la cadena de contagio, exige estar, como acaba de recordar Ángels, 14 días aislado. Él ha roto eso 2 veces. ¿Por qué? Pues porque su ego, su afán de estar presente, está por encima de esa muestra de solidaridad con sus compañeros de gobierno, para empezar, y luego no sabemos si con sus colaboradores también, y él pues no ha respetado esa norma, con lo cual lo que es ejemplaridad, pues dicho sea con toda claridad, también con todo respeto, ejemplaridad poca como ministro. Sí, es